Desafíos para la aplicación del Convenio 190 de la OIT y la Recomendación 206, y por qué son importantes. A pesar de tratarse de un problema que es muy extendido y que afecta la dignidad de las personas a nivel internacional, no existía ninguna norma que tratase el tema de la violencia en el mundo del trabajo de manera integral, es decir, que abordase la violencia como: primero, un problema que afecta intensamente a algunas categorías de trabajadores y trabajadoras, pero que también puede afectar a cualquier persona en razón de su género. Segundo, un problema que tiene múltiples aristas: discriminación en el empleo, riesgo a la salud de las personas y afectaciones al derecho al trabajo, y expresiones de violencia física, psicológica, sexual o económica, entre otras. Tercero, un asunto que no solo precisa de leyes que prohíban y sancionen la violencia, sino que reclama la implementación de medidas de política pública para prevenirla y para reparar los derechos de las víctimas. El Convenio 190 es una norma internacional que debe ser ratificada por los Estados miembros de la OIT para vincularlos al cumplimiento de sus disposiciones. A diferencia de ello, la Recomendación 206 tiene como función brindar directrices o lineamientos para que los estados, según sus particularidades, puedan hacer realidad en su legislación o práctica los principios y derechos enunciados en el Convenio 190. El gran desafío de la aplicación de estos instrumentos radica en el hecho de que establece un marco para la protección integral del derecho humano de toda persona en un mundo del trabajo libre de violencia que debe orientar a las legislaciones y las políticas públicas nacionales. Por eso, seguidamente, destacamos 7 razones que sustentan la importancia de estos instrumentos. Primero, se trata de los 2 primeros instrumentos internacionales de la OIT, en el caso del convenio abierto a la ratificación de los estados, que tratan de manera integral la violencia en el mundo del trabajo. En este sentido, complementan otros instrumentos de la OIT, como el Convenio 111, que aborda el problema de la discriminación y del hostigamiento sexual, y otros instrumentos del Sistema de Naciones Unidas como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que trata sobre el acoso sexual contra la mujer. El Convenio 190 extiende la protección que estos instrumentos brindan a todas las personas independientemente de su género o de su pertenencia a un colectivo que sufre de discriminación histórica o estructural. Segundo, el Convenio 190 consagra el derecho de toda persona a un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, y aporta definiciones muy completas de lo que es violencia y acoso por razón de género. Además, según el Convenio 190, debe considerarse como violencia o acoso tanto la concreción de actos de violencia física, psicológica, sexual o económica, como también la amenaza de que estos ocurran. Tercero, el Convenio 190 abarca la violencia y el acoso que se producen en el centro o lugar de trabajo, sean estos espacios públicos o privados, pero además también abarca las situaciones de violencia que ocurren en lugares relacionados con la prestación de servicios. Cuarto, el Convenio 190 incluye las situaciones de violencia y acoso cometidas contra o por todas las personas que prestan servicios en el lugar de trabajo, sin importar su situación contractual o la calificación que les dé la ley, personas en formación o trabajadores informales, e incluso abarca la violencia y el acoso contra o ejercido por terceros. Quinto, el Convenio 190 reconoce el impacto que puede tener la violencia doméstica en el mundo del trabajo y la necesidad de que gobiernos, empleadores y sindicatos desarrollen medidas para proteger a las y los trabajadores que sufren de violencia doméstica. Sexto, el Convenio 190 establece que los estados deberán adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque no se limita a las acciones de identificación y sanción de las situaciones de violencia y acoso, sino que además exige que se implemente una estrategia de prevención y vías de recurso y reparación, así como medidas de apoyo para las víctimas. Es decir, inciden en abordar el problema de manera completa y con especial atención en la restitución de los derechos de la víctima.
Séptimo, el Convenio 190 establece que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo deben ser abordados también por las políticas nacionales relativas a la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación y la migración. O sea, exige la articulación de políticas diversas, pero relacionadas en torno al objeto de eliminar la violencia en el mundo del trabajo. ¿Qué tipo de obligaciones genera para un Estado la ratificación de un convenio de la OIT? Al ratificar un convenio de la OIT, los Estados se comprometen a que su legislación y su práctica sean compatibles con lo que el convenio establece. Esto quiere decir que, por un lado, la legislación nacional deberá ser concordante y no contravenir ninguna disposición del convenio que ha ratificado. Y por otro lado, implica que el gobierno debe velar porque en las relaciones entre empleadores y trabajadores se respeten los derechos que el convenio establece. Es decir, no solo se trata de cumplir con la obligación formal de que la legislación sea compatible con el instrumento internacional ratificado, sino que también es necesario que se adopten con las medidas para asegurar que, en la realidad, los empleadores respeten los derechos que el convenio establece. Y para determinar si las obligaciones que derivan en un convenio vienen siendo cumplidas o no por los estados que los ratifican, la OIT cuenta con los denominados órganos de control. Los órganos de control son instancias técnicas o tripartitas que, una vez que un convenio entra en vigor, periódicamente o a partir de denuncias, analizan la legislación y la práctica de los países para determinar si vienen cumpliendo con lo que establece un convenio y publican informes en los que formulan investigaciones sobre los posibles incumplimientos. Uno de los órganos de control más importantes en la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, conformada por expertos independientes designados de forma tripartita. REDAL es formación para la acción.